Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy me acompañan Enrique Naveda. Hola. Hola. Sí, hola. Y Pavel Vega. Hola, mucho gusto. Y hoy tenemos un episodio importante para Guatemala que iremos a hablar del ocaso de Miguel Martínez. Pero antes de entrar en materia sobre eso, tengo un par de recordatorios que hacerle a la audiencia. El primero es que por favor se suscriban a nuestros canales en YouTube y en Spotify y nos sigan en redes sociales para tener todas las noticias sobre los siguientes episodios, tener clips de los diferentes episodios y también ahí anunciamos cuando vamos a hacer eventos en vivo. Y la segunda cosa que les quiero recordar es que si están buscando libros, se acerquen a Librería Piedra Santa. Ellos tienen 10% de descuento en sus tiendas en la Quinta Calle y la 11 Calle en Zona 1 y en Géminis 10. Y también tienen otra oferta en su tienda en línea y en redes sociales que si hacen compra de libros ahí, pues tienen envío gratis. Así que ya saben, Piedra Santa para sus necesidades de lectura. Y bueno, habiendo hecho esos recordatorios, pues hoy queríamos hablar acerca de, ya tenemos presidente electo, ya tenemos pues una idea de cómo va a ser el próximo gobierno, pero todavía quedan estos meses de transición y en estos meses de transición pues se les acabó la fiesta a los que están ahorita en el poder y entre ellos pues tanto los que están en el poder oficialmente como los que están en el poder de facto. Y creo que la persona que más poder de facto tiene actualmente en Guatemala es Miguel Martínez, o tuvo y ya no lo tendrá, ¿no? Eso es lo que queremos discutir hoy con Pavel y con Enrique. Así que cuéntenme, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Creen que va a haber un ocaso del poder de Miguel Martínez o quieren empezar hablando de cuál fue el nivel de poder que llegó a tener en estos últimos 4 años? ¿Por dónde quieren empezar? Quizá Pavel nos refresca un poco la memoria con respecto a quién es Miguel Martínez, el que escribió un perfil en Plaza Pública hace 3 años, describiendo de dónde venía, cómo creció y cómo estaba ejerciendo su papel en aquel momento. Todavía, finiquitó Pavel el perfil cuando cayó como gerente de... ¿Cómo se llamaba la institución? El director del Centro de Gobierno. El Centro de Gobierno, ¿verdad? Pavel, por favor. Bueno, sí, yo creo que, respondiendo brevemente a tu pregunta, pero creo que vamos a ahondar en eso, Miguel Martínez creo que es el símbolo de lo que han representado los últimos 3 gobiernos, el gobierno de Otto Pérez Molina, el gobierno de Jimmy Morales y el gobierno de Alejandro Yamatei. Gobiernos de cooptación, de hurto en el Estado. Uh-huh. Y además de retroceso institucional. Creo que Miguel Martínez es un símbolo de todo eso, de enriquecimiento ilícito, de autoritarismo y de carencia de instituciones. Pero bueno, tomando en cuenta su perfil, Miguel Martínez nace en Santa Lucía, Coatzamalguapa, en Escuintla, uh-huh, en 1989. Él hasta a punto de cumplir 34 años. Su consigna siempre fue, cuando lo entrevistaron en los primeros meses del gobierno de Yamatei, que los jóvenes necesitamos oportunidades y que siempre, ¿te acuerdas, Enrique, de la palabra del verbo que utilizaba para coadyuvar para coadyuvar en la organización del gobierno? Y bueno, esas palabrerías que siempre utilizan los políticos, pero que él, por supuesto, no tenía las credenciales más que decir que era joven y que necesitaba una oportunidad, porque la única credencial que tenía era su emparejamiento con el presidente Alejandro Yamatei. Porque yo investigué a grandes rasgos y profundamente su background. Y digamos, académicamente, él en la universidad no era una persona destacada, no era un estudiante destacado. Creo que el promedio, si no mal recuerdo, era 65, 68 puntos en toda la... Que no lo critico por eso, simplemente es que no... Para ser un director de centro de gobierno, que era un superministro, que estaba arriba de todos los ministros, pues sus credenciales académicas no eran las cuales para optar a ese cargo. Además, si ya le quitamos las credenciales académicas, bueno, ¿qué nos queda? Pues su experiencia de profesional. Él tenía 30 años cuando asumió Yamatei.
Entonces, digamos que pudo haber tenido una carrera más o menos entre 8 y 10 años de profesión, pero ni eso. Había sido asesor en alguna cuestión de energía eléctrica que no tenía nada que ver tampoco con su perfil académico porque él estudió ingeniería química en la Universidad de San Carlos. Y valga la acotación de que esa empresa donde él fue una especie como de asesor un asesor junior, era la empresa de Edwin Rodas, que fue ministro de Energía y Minas en el gobierno de Otto Pérez Molina. Primero viceministro, después ministro, y que fue condenado por tráfico de influencias. Creo que se declaró culpable, si no estoy mal. Y luego, pues no tiene otra experiencia más que esas. Había estado, y después, si no recuerdo mal, con Cuba y en el Congreso también. No, en el Congreso, justo. Y la última experiencia que él tuvo como profesión fue ser asesor del Congreso con Raúl Romero, que fue el ministro en este gobierno de Desarrollo Social, en 2018 y 2019, que es ahí donde pues más adelante... Sí. El de la foto con las sexoservidoras o edecanes, sí, o como se quieran llamar. Exacto, él. Y esa es su carrera profesional. Esas eran sus credenciales para optar a un cargo de superministro, ¿verdad? Eso es bastante. Después podemos ahondar un poco más en qué hizo y qué no hizo y cómo se enriqueció y eso, pero eso es su pasado, digamos, de por qué llegó al centro de gobierno. Ahí es donde te das cuenta como el peso que tiene la relación afectiva con Yamatei, definitivamente. Bueno, y es que él en algunas entrevistas, a nosotros nunca nos quiso dar entrevista, solo nos mandó... Nos puso una denuncia penal. Bueno, a mí me denunció penalmente su papá, no él. Sí. Su padre me denunció, pero más allá de eso, y sí nos mandó un mensaje, digamos, por medio de la Secretaría de Comunicación Social, pero no contestó preguntas, o sea, no respondió nada, solo lanzó un comunicado para atacar a Plaza Pública y el trabajo que estábamos haciendo, pero realmente nunca respondió. Pero sí respondió a otros medios y en esas entrevistas fue importante lo que dijo porque dijo siempre hay una duda que existe y siempre está en el aire de desde cuándo conoce Yamatei a Miguel Martínez. Ajá. Y hay unos que lo proyectan antes de Miguel Martínez cumpliera la mayoría de edad y otras personas un poquito más. En el perfil desde la cárcel, ¿verdad? Desde la cárcel. Lo que pudimos establecer desde nuestras fuentes es que él lo conoce al menos desde 2009, cuando él estaba en la cárcel. O sea, lo conoce de antes, me imagino. Pero por boca de él, en 2020, él dijo que tenía 8 años de conocer al presidente. O sea, estamos hablando de 2012. Y en 2012 él tendría entre 21 y 22 años. 2020, digamos, si es 2011, 2012, entre 21 y 23 años más o menos. O sea, él todavía estaba en la universidad cuando él conoció a Yamatei. El título de la universidad se lo conceden una vez que ya es director del centro de gobierno, ¿verdad? Eso es otra cosa. En agosto de 2020, él se gradúa en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Ingeniería, como ingeniero químico. Y esa es una investigación que pues, no he publicado, pero que ya está por salir. Que efectivamente los trámites del proceso de graduación de Miguel Martínez está viciado por muchas partes del proceso, e incluso su tesis también tiene varias anomalías. Una lluvia de anomalías. Una lluvia de anomalías, diría. Sí, una lluvia de anomalías, efectivamente. Y entonces un cruce entre la política y la poesía fue ese comunicado. Lucy se está burlando del comunicado de la UNE. Es una metáfora muy hermosa. O sea, ya es parte de mi vocabulario. Muchas gracias a quien haya redactado los comunicados de la UNE porque me parece muy lindo. No solo en términos de imagen, sino su sonoridad, ¿no? La lluvia de anomalías. O sea, las puedes escuchar. Bueno, pues sí, entonces la tesis está empapada de anomalías. Está empapada porque ya llovió sobre mojado. Si las anomalías estaban en el proceso, las anomalías también estaban en la tesis. Entonces, sí, digamos que por todos lados donde se le puede investigar a Miguel Martínez hay vicios, hay anomalías, hay triquiñuelas, hay argucias. Y eso es lo que representa a Miguel Martínez hasta este momento, ¿verdad? Que ya vemos que sí ha decrecido su poder, sobre todo después de la segunda vuelta, cuando
ya, pues los alcaldes, los diputados electos se dan cuenta, la bancada, digamos, que ni siquiera ha tomado posesión para el 2024-2028, la 10ª legislatura, ya está dividida en unas 3, 4 facciones. Pero espera, no vayamos tan rápido, Pavel. Pero digamos que eso vamos a entrar en detalles. Tú quieres un increyendo, sí, pero sí. Porque el perfil que escribió Pavel en Plaza Pública, si no recuerdo mal, se tituló o lo encabezamos con algo así: Miguel Martínez pierde su centro, pero ha perdido su cetro. No perdió su cetro. De hecho, incrementó su poder inmediatamente después de salir, después de perder su cargo. Y el perder el cargo lo protegió cara a la opinión pública. Claro, dejó de no estar tenía en que el rendir centro. cuentas. Dejó de estar en el centro. Es decir, fue una movida en buena medida útil para Yamatei quitarlo de ahí. Pero ¿cómo fue creciendo Miguel Martínez en los años posteriores a su renuncia o destitución del centro de gobierno? Sí, eso yo coincido totalmente. Yo creo que fue un error pragmático, incluso desde la sociedad, desde la ciudadanía, desde la sociedad civil y desde los medios de comunicación. Porque lo que se logró tras esas protestas de 2020, tras toda esa movilización, esa fiscalización que hicieron algunas bancadas, que solo para la gente que cree que Semilla y otras bancadas no hicieron nada, pues fue Semilla la única bancada, bueno, Semilla y Winacu RNG, las únicas bancadas que tuvieron el valor para citar a Miguel Martínez al Congreso. Ninguna otra bancada citó a Miguel Martínez y me acuerdo que incluso hay un video que publiqué en donde él tiembla, literalmente está temblando en la citación de Semilla. Porque los cuestionamientos eran súper técnicos sobre lo que había hecho en el centro de gobierno con el hospital de Santa Lucía Cochumalguapa, etc. Y sí, después de desintegrarse el centro de gobierno, lo que pasó a ser el centro de gobierno, los delegados del centro de gobierno pasaron a ser ministros, viceministros, secretarios del presidente, asesores, y él, desde la Casa Verde, aquella que era propiedad de Alejandro Sinibaldi, que está en extinción de dominio, desde esa casa, en la zona 10, Miguel Martínez operó todas los negocios lícitos e ilícitos que podía hacer después de que era el director del centro de gobierno. Incluso a partir del 1 de enero de 2021 ya no tiene cuentadancia. Ajá. Entonces, hasta eso se perjudicó, porque entonces fue una especie de Sandra Torres con su Consejo de Conciencia Social. Ella nunca firmó nada y él tampoco a partir de 2021. Entonces, no hay cuentas que rendir porque no era funcionario a partir de 2021, ni es todavía. Con la diferencia de que Sandra Torres sí estaba tratando de promocionar su imagen, sí tenía muchísima visibilidad y siguió siendo el centro de las críticas. Pero Miguel es una figura perfeccionada, tal vez. Miguel Martínez se retiró en la medida en que pudo del escenario público. Siguió operando tras bambalinas, pero sin esa erosión que sí padeció clarísimamente Sandra Torres. Ahora, sí, digamos, sí había como ciertas manifestaciones de poder que él hacía públicas precisamente para poder hacer, pues, sus jugadas, ¿no? O sea, cosas que públicamente se pueden saber y, o sea, naturalmente si hablamos de chismes, pues, chismes han sobrado, pero cosas que sí son hechos y se pueden verificar, por ejemplo, el hecho de que él tuviera protección de SAAS y saliera públicamente con su protección, etcétera. El hecho de que él podía venir y subirse a una tarima con Meme Conde en la gira y cantar Jefe de Jefes, borracho y demás. ¿Qué otro tipo de cosas? Bueno, suponete el año pasado que a mí me tocó ir a ese foro de Forbes en Antigua, la gente que entró con el presidente eran sus ministros más cercanos y Miguel Martínez, ahí estaba él también, sentándose en primera fila a la par del presidente, etcétera. Entonces, digamos, son este tipo de manifestaciones que si bien no son del todo públicas, sí te dan una señal como de decir, yo soy una persona cercana al presidente, yo tengo cierto poder, a mí me protegen las AS, yo tengo ciertos privilegios que los demás no, y eso quiere decir que mi poder es efectivo y yo sé cómo usarlo. Pero son simbolismos mucho más sutiles, porque a diferencia de Sandra Torres, que además tenía el cargo de primera dama y estaba al frente de la SOCEP, Miguel Martínez no tenía
funcionalmente, no ya cuentadancia, sino ninguna responsabilidad de coordinación de ninguna institución ni colección de instituciones. En el caso de Sandra Torres, lo que le daba el poder no era estar al frente de la SOSEP, era estar al frente del Consejo de Cohesión Social. Miguel, en ese sentido, Miguel Martínez desapareció del panorama y quedaban sus apariciones o sus muestras de fuerza muy limitadas a estos espacios que sí, obviamente estaban transmitiendo bien el significado de lo que sucedía subterráneamente, pero que no eran derroches desaforados Supo hacerlo discretamente, digamos. No, incluso, sí, yo lo que justo me refería, yo creo que es una figura perfeccionada de lo que, porque por supuesto ni es primera dama, ni es una figura que tiene una responsabilidad, pero creo que es una figura perfeccionada en el sentido de la cuentadancia, sobre todo. Porque pues Sandra Torres tampoco tuvo cuentadancia, no tiene cuentadancia, porque ella nunca firmó nada. A ella en se Cohesión le acusa, Social en la SOSEP sí, ¿verdad? no era funcionaria. Hay una secretaria de SOSEP. Ya, ok. Ajá, ella no, la primera dama no puede ser funcionaria. Entonces, no firmó nada, no hizo nada. Entonces, claro, los negocios que podía hacer los podía hacer bajo la mesa. Lo mismo Miguel Martínez. Y entonces, y es que también lo comparo con Sandra Torres, porque justo Sandra Torres era como una vicepresidenta, digamos, o una primera ministra que organizaba todo el gabinete a favor de sus intereses. Lo mismo que Miguel Martínez. Y es que ese vacío es lo que da pie a que surjan este tipo de figuras, porque el vacío es real. Exacto. O sea, realmente en el gobierno de Guatemala existe ese vacío de una falta de coordinación interministerial, digamos, que coordine bien toda la política pública. Sí, justo. Hay muchas secretarías que podrían asumir ese papel, pero que realmente no lo hacen, y la vicepresidencia tampoco lo hace. Entonces, creo que sí, justo hay un vacío legal ahí de instituciones. Pero incluso, retomando lo del perfil, ahorita que decís que él tiene protección de las hadas, nosotros tuvimos la declaración oficial en ON, o sea, sí nos dijo tal cual, lo citamos ahí, al exsecretario de SAAS, que en el último año de Jimmy Morales, no recuerdo su nombre, pero él nos dijo tal cual que él, cuando Yamatei cuando Yamatei ganó la segunda vuelta, la SAAS ya lo empezó a proteger. Y él pidió que de sus camionetas que lo cuidaban, le dieran seguridad a Miguel Martínez. Eso es lo que él nos explicó, que Miguel Martínez tenía una camioneta para él con piloto, y tenía dos más, una colera y una que va adelante. Me dijo no me acuerdo las marcas tampoco. pero el perfil lo pueden buscar. Esas camionetas que usan para las FAS. Entonces, pero que si yo lo buscaba, digamos así, si pedía información así tal cual, no me la iban a dar, porque Yamatei, de sus propias camionetas y de su propia seguridad, le cedió a Miguel Martínez esa seguridad durante la transición en 2019, que fue incluso también cuando Miguel Martínez, ¿se acuerdan? Aquella foto de República Dominicana, que también investigué sobre esos negocios. Es cierto. Que está Jorge Valdizón, el hijo de Manuel Valdizón, Miguel Martínez, está Javier Maldonado, el actual ministro de Comunicaciones, también Yamatei, y cuando hicieron aquellos negocios con los entonces funcionarios de República Dominicana, y sobre todo el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, para favorecer negocios de los Valdizón con empresas constructoras y así. Entonces, digamos que en esa transición en 2019 y 2020 también se hicieron otros negocios, y que tuvo seguridad de las hadas. Ahora, les quiero preguntar algo. Has comparado a Miguel Martínez con Sandra Torres, y yo estaba dándole vueltas y no sé si es con Sandra Torres. En un sentido, claramente sí. Está ahí por su relación afectiva con el presidente del gobierno, igual que en el caso de Sandra Torres era por su relación matrimonial. Pero el ámbito de su operación y la manera de operar se me asemejan mucho más a las de el otro gran personaje del gobierno de Álvaro Colom. De Gustavo Alejos. Gustavo Alejos, exactamente.
¿Es más parecido a Sandra Torres? ¿Más parecido a Gustavo Alejos? ¿Es un cruce de ambos? ¿Cómo lo ven? Es que yo por eso decía que... Perfeccionado. Perfeccionado, pero yo... Pero Gustavo Alejos, a diferencia de Miguel Martínez, entró al gobierno con muchísimo dinero. Ya tenía muchísimo ya era dinero. financista de campaña, ya tenía poder con Berché incluso. Bueno, pero Miguel Martínez también ya tenía, tal vez no a ese nivel, pero sí, él no se enriqueció a partir del gobierno. Los salarios de asesor del Congreso. Bueno, también es que eso es importante decirlo porque muchas personas creen que Miguel Martínez se enriqueció a partir de que Yamatei toma posesión en el 14 de enero de 2020. Pero la investigación que publicamos en Plaza Pública muestra cómo en 2018, cuando él es asesor en el Congreso con Raúl Romero, describe en su contrato en el Congreso su residencia, y una residencia que pone en 2018 es un apartamento en la zona 10 que podría haber costado el 70% de su salario, que él ganaba 12,000 quetzales en ese momento mensuales, y ese apartamento rentado podría haber valido como unos 7,000, y según lo que yo consulté pues de agentes de bienes raíces, y si lo compras habría costado unos $150,000. Pero seamos más exactos, allá de eso no es enriquecerse. No, pero más allá de hablando eso, no, pero más allá de eso, por ejemplo, en 2018 sí compran una casa en Las Hojarascas, que es el segundo lugar más exclusivo de Misco, y esa casa, aunque en papeles cuesta 125,000 quetzales, según los agentes de bienes raíces, esa propiedad tal vez habría costado unos 2 millones de quetzales. Y eso lo compra él con su nombre, como representante legal de una sociedad que fundó Yamatei con otros personajes que también estuvieron en el gobierno, al principio del gobierno. Y él era representante legal, Miguel Martínez era representante legal de esa empresa cuando compran esa propiedad. Él Contales cómo se llama, solo porque es que es irónico. Contales cómo se llama esa propiedad. Bueno, la casa está apodada como El Refugio. Y claramente, digamos, ejerce un papel de testaferrato ahí, y en el caso de la otra casa, pues quizás se la habían cedido, etcétera. Pero en cualquier caso, eso no es una riqueza que exceda la riqueza que cualquier familia de clase media pueda tener, pero o de clase. Si tomas en cuenta que él no tenía ningún recurso en ese momento, ni Yamatei. Por supuesto que lo tengo en cuenta, pero lo estábamos comparando con Gustavo Alejos y su riqueza de decenas de millones de dólares antes de entrar en el gobierno de Álvaro Colón, ¿no? Pero volvamos a la pregunta. ¿Cómo lo ven más cercano de Sandra Torres? ¿Lo ven más cercano de...? Es que yo lo que decía al principio del programa es que yo sí lo veo como un símbolo, de una amalgama de todo lo que ha pasado en los últimos 3, incluso podríamos decir 4 gobiernos, si tomamos en cuenta el gobierno de la UNE también. Y creo que es una configuración de todas esas figuras, porque también podremos recordar Juan Carlos Monzón, Roxana Valdetti, esa abusivez, esa prepotencia, todo eso son esos personajes de esas épocas, ¿no? La actitud ante la prensa también, la falta de transparencia, sí. El usar la ley para protegerse de la prensa y atacar a la prensa. Exactamente. Yo recuerdo, esto es una anécdota muy menor, la primera vez que tuve yo relación con él, que fue por invitación de otro miembro del centro de gobierno, que después se convirtió en el ministro de Cultura, ¿no? Habíamos publicado una entrevista, yo creo que fue al principio de la pandemia, una entrevista con, nuestro hoy compañero René Girón, que hablaba como abogado laboralista, ¿no? Y estaba haciendo una crítica al gobierno. Y me citaron para que lo conociera, tuvimos una conversación, la verdad que muy poco interesante, muy poco. Y en cierto momento pues, a él se le veía nervioso, ¿no? Se tocaba las manos constantemente. El ministro, él todavía no ministro, en algún momento llevaba la batuta de la conversación, porque se veía, diría Javier Soria, su bisoñez, la bisoñez de Miguel Martínez en el trato con la prensa. Y en algún momento me dijo, sí, pero ¿cómo es eso que ustedes publican noticias con una sola fuente? Eso va contra la deontología periodística, ¿no? Y le dije, mira quién. Y le digo, ¿y a qué se estará refiriendo usted? Y me dice, esa noticia con el abogado que publicaron, ¿por qué no nos consultaron a nosotros? Le dije, mire,
Eso no es no es una noticia con una sola fuente, eso se llama entrevista. Y las entrevistas son a una persona por necesidad. Ahora, si usted quiere que dejemos de publicar ese tipo de cosas, le ofrezco empezar a dejar de publicar las cadenas nacionales que da el presidente, que eso sí es una sola fuente, fíjense, y las sacamos todos los días, ¿verdad? Por lo demás, cuando sus ministros nos empiecen a contestar a las llamadas para darnos la información que pedimos, van a estar incluidos en los reportajes. Pero hable con ellos para que nos den la información. Y se quedó así como mirándole a la ahora ministra y diciendo, ¿cómo eres de bruto que no me has hablado de la diferencia entre noticia y entrevista, verdad? Sí, y eso tiene un montón que ver con el retroceso democrático que hablabas tú al principio y que él ha ido como que coleccionando todas esas mañas. Porque si algo podemos ver en estos últimos gobiernos, que ha habido un retroceso también es en esa apertura. Digamos, antes había conferencias de prensa todos los lunes después de Consejo de Ministros, se podía hacer preguntas, era mucho más fácil acceder a información pública. Y hoy... O sea, no solo no hay conferencias de prensa, hay mensajes a la nación sin la oportunidad de hacer preguntas. Y tú me comentabas antes de empezar a hacer el episodio de cómo te ha costado conseguir información pública relacionada con estos temas también. Sí, digamos, la deriva antidemocrática yo sí considero que viene desde Otto Pérez Molina y tal vez es porque yo empiezo a cubrir políticas desde el gobierno de Otto Pérez Molina, por eso tengo esa percepción, pero la verdad es que según lo que he contrastado con otros periodistas más longevos o más antiguos, sí es un antes y un después, porque yo me acuerdo, o sea, yo que cubrí el Ejecutivo con Otto Pérez Molina, a mí me costó un montón, o sea, a mí me golpearon, tengo ahí un proceso. Me intimidaron, me bloquearon, me apagaban la grabadora, no me dejaban entrar o me dejaban entrar más tarde para que yo no tuviera oportunidad de hacer preguntas, me bloqueaban las preguntas, bueno, etcétera. Pero todavía había espacios para que yo preguntara. Todavía me contestaban algunos personajes, algunos ministros, todavía había fuentes que hablaban, se podía publicar y sí, Roxana Valdetti era la que más denuncias ponía, o el presidente del ICS en ese momento, Juan de Dios Rodríguez, ese tipo de personajes, pero no era sistemático. Incluso no era sistemático que no era contra toda la prensa, sino sobre todo era contra el periódico o contra algún periodista ahí que se saliera de tono, pero realmente no era una cosa sistemática. Y eso es muy difícil para mí decirlo porque yo personalmente sufrí en esa época por la represión de la prensa. Y entonces para mí es difícil decir que hoy estamos mucho peor. O sea, que esos eran tiempos buenos, me parece decir, una cosa impensable. Yo creo que, a ver, hay muchas anécdotas que confirman que en ese periodo comenzó, sobre todo, el declive de las libertades civiles en este país, porque democracia, digamos, derechos económicos y sociales no hemos tenido realmente nunca, ¿no? Pero la parte de derechos civiles ha estado un pelín más sólida. En ese momento se empezaron a deteriorar a marchas forzadas y Pavel ha descrito bien algunas de las cosas que le tocaron vivir a él. La experiencia, si bien no era generalizada en la prensa, sí se empezaba a palpar. De hecho, el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras se hunde ese año, en buena medida porque se asesinan a 3 periodistas en Retaluleu, pero no solo, ¿no? Después del gobierno de Colom se hunde Guatemala en el índice y mundial también el índice de corrupción de prensa. Se eleva. Sí. Índice de corrupción. Recuerdo, por ejemplo, que cuando uno pedía información pública en ese gobierno, no sé si tienen memoria de que en ese gobierno se creó la Secretaría de Transparencia. Pues brevemente. La Secretaría de Transparencia era la encargada de transmitir la orden de Roxana Valdetti de que todos los documentos que estaban en posesión pública en Excel, que es mucho más fácil de analizar, se convirtieran en PDF y hacer posible que se dieran en papel, para dificultar muchísimo la labor de escrutinio, ¿no? Para eso servía la Secretaría de Transparencia, para ocultar, ¿no? Que después se convirtió en comisión porque ya no
Ajá. Que era la señora Taracena, me acuerdo. Taracena, no me así acuerdo es. el nombre. Verónica, ¿puede ser? Verónica Taracena. Entonces, todas esas anécdotas las vimos y fue durante el gobierno de Otto Pérez. Aunque en el gobierno de Colom había habido también algunos problemas. Esos problemas, en general, se vieron compensados por otro tipo de mejoras, ¿no? Bueno, ahí se creó la Ley de Acceso a la Información en ese periodo, pues. Fue en 2008, creo yo, ¿no? 2008. Al principio, pero bueno, ya venía de negociada de tiempos de Berger. Pero también hubo un portal de transparencia fiscal que creó el Ministerio de Finanzas con Juan Alberto Fuentes. Digamos y tenías que, a Ronaldo Robles, Sí. Ronaldo Robles que respondía todo, a digamos todo. que hubo factores que compensaron, hubo avances en unas cosas, pero en el gobierno de Otto Pérez se vio clarísimamente el retroceso. Pero además, si uno mira índices como el de The Economist Intelligence Unit sobre el régimen de gobierno, hay un régimen de gobierno hasta que se considera democracia fallida, mellada, no sé, flawed. Sí, fallida. Con problemas, digamos, ¿no? Hasta el gobierno de Álvaro Colom. Pero incluso, si recuerdo bien el dato, como una pequeña mejoría durante el gobierno de Álvaro Colom. Y después, ya en el gobierno de Otto Pérez se empieza a deteriorar y ahí ya creo que lo nombran como régimen híbrido, ya no es una democracia, hasta que en el gobierno el primer año del gobierno de Yamatei ya está en el límite con régimen autoritario. Y después de estar en el límite de régimen autoritario, y esa caída es constante, o sea, no se salva ni siquiera Maldonado Aguirre, que es en quien yo pongo la principal responsabilidad de todo lo que está pasando ahora. Pero termino la idea. Después de que estamos en el límite de pasar a ser un país autoritario o dictatorial, sucede la captura de la Corte de Constitucionalidad, sucede todo lo que hemos visto en las elecciones, o sea, estamos ya en eso. Cuando a mí me dicen hay que defender la democracia, no, hay que defender la posibilidad de volver a hacerlo, pero ya no lo somos, ¿no? ¿Por qué digo Maldonado Aguirre? Bueno, al final el mandato de Otto Pérez Molina termina muy mal para Otto Pérez Molina, pero no hace las cosas descabelladas que después sí hacen Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, ¿no? Maldonado Aguirre tiene la posibilidad de ser una bisagra en una dirección o en otra y clarísimamente, aunque taimadamente, encamina al país hacia todo lo que hemos vivido después, ¿no? Entonces, ese momento clave hay que atribuírselo clarísimamente a Maldonado Aguirre. Que por cierto, un dato curioso es que la casa que compra Miguel Martínez en las Hojarascas en Misco había sido propiedad de Alejandro Maldonado Aguirre, en dos propietarios antes, digamos. Miguel Martínez se la compra a una persona, pero esa persona se la había comprado antes a Alejandro Maldonado Aguirre. Entonces es muy curioso. Guatemala es muy pequeña. Y ahora hemos estado comparando esa figura de Miguel Martínez con Sandra Torres, con Gustavo Alejos, con incluso Roxana Valdetti y otros operarios de facto del poder. ¿Será que él va a tener un destino similar a estas personas? O sea, ¿qué es lo que le espera? Porque naturalmente el hecho de no rendir cuentas y de no tener un cargo oficial, no firmar nada, le jugó a su ventaja en estos 4 años. Pero ahora que se le está acabando el tiempo, ¿qué destino le espera? Y le habrá jugado a su ventaja verdaderamente el no tener un puesto oficial. A ver. El poder que conserva Vamos hoy y él como cúspide de Vamos es grande todavía. Hoy creo que No Ficción publicaba un análisis de la distribución de las alcaldías y alrededor del 40% de las alcaldías son oficiales. Las ganó Vamos. Es el partido que más alcaldías obtuvo con diferencia. Ese es un poder grande. Pero es un poder que se desgrana. Punto 1. Punto 2. Él sigue teniendo, si no me equivoco, el Tribunal de Honor del partido Vamos. Con lo cual puede controlar. Es como dicen aquí a veces un gatekeeper del partido, ¿no? También. Ese
entiendo yo que es el principal poder institucional que tiene ahora mismo, ¿no? Puede sancionar a otros miembros del partido, a diputados, etcétera, etcétera, por la vía del tribunal ético. Tiene mucho dinero. Yo no me creo los 3.000 millones de euros que mencionó la fuente de Edgar Gutiérrez. De hecho, no creo que sea ni una décima parte. De hecho, no creo que sea ni una 20ª parte de eso. Pero tiene mucho dinero. Y tiene acceso también a fuentes de recursos. Y tiene 4 o 5 meses por delante para seguir acumulando fuerzas. Dicho eso, que es mucho, me parece que una de las principales fuentes de su poder es el poder que otros creen que tiene. Exacto. Y que bailan al son que él toca porque porque perciben que tiene ese poder. Y mi impresión es que tiene bastante menos de la que otros le atribuyen, que la gente a su alrededor se está empezando a dar cuenta de que tiene mucho menos poder del que otros le atribuyen, que algunos acuerdos a los que ya había llegado para seguir controlando el Congreso desde la Junta Directiva con Shirley Rivera o incluso con Alan Martínez, pero en alianza... Rodríguez. En alianza con la UNE se están, si no empezando a desmoronar, sí a resquebrajar. Es difícil que ahora mismo los mantengan tal y como los estaban, tal y como los habían planteado hace 3 semanas, antes de que la UNE perdiera las elecciones. Que él sigue insuflándole aire a Sandra Torres para que se mantenga viva en su pelea por anular las elecciones. Que no va a suceder. Que no va a suceder. Que algunos diputados distritales, no de los que estaban en la coalición, sino de los de Vamos, ya se están alejando del partido porque entienden que el partido que va a gobernar es otro y a ellos lo que les corresponde es estar bien con el partido gobernante para poder cumplirle a su electorado. Y pueden ser pocos, pero en la medida en que es como la arena, ¿no? Cuando uno hace un castillo de arena y se empieza a secar, empieza muy poquito, pero esa arena va tirando de toda la demás y luego se desmorona de repente, ¿no? Entonces me parece que pese a todo el poder que tiene hoy en día, le va a costar muchísimo mantener esa amalgama unida. Y es posible que lo logre en cierta medida hasta el día 14 de enero, porque todavía siguen gobernando. Pero a partir del 14 de enero, la información que a mí me ha llegado es que los cabezones, los caciques del partido van a decir: chao, Miguel Martínez, vamos por nuestra cuenta. Y van a empezar a buscar sus propias alianzas. Los partidos de la coalición, un poco más o menos lo mismo. Así que, y esperemos a ver qué más cosas no le pasan por la vía judicial o legal, penal, acá en Guatemala o fuera de Guatemala a Miguel Martínez. Porque que no haya tenido relación orgánica o un cargo en el gobierno lo podrá proteger de cargos como abuso de autoridad, etcétera, etcétera, pero no de cargos relacionados con la ley del crimen organizado, como lavado de dinero, como tráfico de influencias, como todo eso está vigente para él. Y si logran demostrar que es cabeza de estructura junto a Yamatei, que no me parece tan difícil, pues su responsabilidad es mayúscula. Y el riesgo legal en el que está él ahora mismo y crecientemente es mayúsculo. Entonces me parece a mí que en los próximos meses va a haber un solapamiento entre el Miguel Martínez poderoso y el Miguel Martínez radiactivo. Y el Miguel Martínez radiactivo va a ir creciendo en la misma medida en que merme el Miguel Martínez poderoso. Para evitarlo va a tener que ser absolutamente hábil, absolutamente astuto, y es una cosa que ha demostrado que no es. Es pura fuerza bruta, que va dejando el suelo enlodado allá por donde pasa, ¿no? Y eso es algo que sus socios ven y que seguramente van a tener en cuenta. Sus socios han acumulado probablemente suficiente riqueza para decir, bueno, ya estoy satisfecho, yo ahora quiero pasar desapercibido. Y para sus socios es posible que eso sea
viable. Pasar medio desapercibidos. Bueno, ya no hago más. Prometo que ya no hago más. Para Miguel Martínez no va a ser. Porque además ha ido dejando cadáveres en el sentido figurado, ¿verdad? No, cadáveres a su paso. Ha ido dejando muchas traiciones, mucha gente tirada. Muchos negocios que han salido mal por su pura ambición. Que le han salido mal a otra gente por su pura ambición. Y eso no pasa sin tener consecuencias. Ajá, no pasa desapercibido para los demás. Yo matizo y difiero un poco. Yo creo que ya se le acabó el mayor porcentaje de poder a Miguel Martínez. Yo, por ejemplo, lo de la fuerza de los alcaldes, yo eso no lo tomo como un poder. Lo tomo como un poder al momento de que están en el gobierno y al momento en el que toman las elecciones del 25 de junio. Los alcaldes, así como se ponen una camiseta, se ponen otra al mismo tiempo. Es la misma idea, solo que yo digo que no es ya. Pero va a pasar. Para mí, ya eso no existe. O sea, ese 40% de alcaldes que estaban con Vamos ya no están en este momento. O sea, la mayoría de alcaldes lo que hacen cuando llega en las elecciones es, incluso antes de las elecciones, antes del día de la elección, ya están pasando, y tuve muchos acercamientos y conocimientos sobre muchos alcaldes que eran de Vamos y que iban a participar por Vamos, que estaban dándole sus votos a Cabal, a Semilla, a Suri, a Sandra Torres, porque la lógica de los alcaldes no es la misma que de los diputados, por ejemplo. Los alcaldes no necesitan la institución partidaria para ejercer el poder. Entonces, así como se ponen una camisa hoy, se ponen otra mañana o el mismo día. Entonces, yo los alcaldes no lo tomo como un poder porque considero que ya no lo tienen incluso. Ya no lo tienen. Porque si lo tuvieran, habría sucedido lo que Sandra Torres quería y que los alcaldes de Vamos estuvieran como un ejército tomando los votos para Sandra Torres y jalándolos por todas partes, así como lo hicieron para Meme Conde, para el Congreso y para el Parlacén, y para los mismos alcaldes. Eso ya no se vio la segunda vuelta, por tanto, ahí creo que hay un rompimiento y que también el mismo fin de semana de la segunda vuelta también hubo un rompimiento entre el gobierno central y la fiscal general, que creo que también es un actor importante en esta ecuación de poder de Miguel Martínez. Sí. Quienes están haciendo las rabietas ahorita antidemocráticas son Miguel Martínez con Consuelo Porras. Y Sandra Torres. Pero Sandra Torres, digamos que... Pero es un actor menor. Sí. Porque es un actor... ¿cómo se dice? Efímero. Desvalido. Entonces ya no tiene ni siquiera salido por eso es que ni siquiera. Y yo creo que en el sentido de que Consuelo Porras también va perdiendo todo su poder y toda su hegemonía como Ministerio Público, así también lo va perdiendo Miguel Martínez. Y, por ejemplo, ya sabemos que muchos jueces se han apartado de las decisiones para favorecer los designios de esta clica. Y, digamos, todos los poderes se han ido... retrocediendo ante esas instrucciones. El mismo Donado hace poco. El mismo también. Donado, justo. El mismo que a Donado también se le traicionó cuando no lo eligieron como fiscal, pero pues eso es otra historia. Y... Donado que es el secretario, ¿no? Ahora, era PGN. Era el Procurador General de la Nación. Pero, además, yo... también veo lo de Vamos, que lo decía antes. Vamos ya está dividido en 3-4 facciones. Una liderada por Alan Rodríguez, otra por Shirley Rivera, otra por esta gente de Miguel Martínez, que es el de La Rosa, todos estos que son muy cercanos a él. Y otra que podría estar ahí como bisagra. Esta facción justamente se van a separar el 14 de enero. Adiós Yamatei, adiós Miguel Martínez, que incluso ya lo están haciendo porque seguramente el presupuesto que ya ahorita ya se pasó, ya en septiembre se pasó al Congreso, no estoy seguro de que se vaya a aprobar, y que tampoco lo de las Cortes tampoco ha tenido eco, ni lo va a tener tampoco. Con lo de las Cortes te refieres a la reelección de la Corte Suprema. A la elección de la Corte Suprema de Justicia.
y de la Corte de Apelaciones. Creo que ahí es donde se vislumbra que ya el ocaso sí está bastante marcado del poder de Miguel Martínez. Y justo la percepción del poder es la que también ya ha marcado. Sobre todo, si ya había caído después de la primera vuelta, sobre todo se cayó después de la segunda vuelta. Las lógicas también de poder, las lógicas de negociación política que también trae Bernardo Arévalo y el partido Semilla y los posibles funcionarios de Semilla, también eso cambia la lógica de negociación de los mismos aliados en el Congreso, que son mayoría. Eso creo que también va a marcar una diferencia entre lo que hemos tenido por 15 años, podríamos decir más, pero digamos, para no centrarnos tanto, por no decir 70 años, ¿verdad? 70, 100. O 500. Pero, digamos, para las lógicas que hemos tenido durante los últimos 15 años se rompen ese paradigma con la llegada de Bernardo Arévalo y creo que nos vamos a sorprender seguramente el 14 de enero con, por ejemplo, un Álvaro Arzú, un Felipe Alejos, gente incluso de la UNE, los de Vamos, incluso algunos de Valor, que van a votar, tal vez no en alianza tal cual, porque la palabra creo que no es alianza con Semilla, pero creo que sí van a sosegarse porque necesitan entender cómo funcionar a partir de la lógica de Bernardo Arévalo y el gobierno de Semilla. Porque ya el chorro se cierra. Exacto. De la corrupción del Ejecutivo, que es ahí donde o sea, porque por ejemplo muchos dicen, no, es que Bernardo no va a poder gobernar porque solo tiene una pata de la mesa, pero es que esa pata de la mesa es la del financiamiento, es el alimento, entonces... sobre todo para los diputados. Sobre todo para los diputados, distritales justo, y para los alcaldes. Entonces también creo que cambia la dinámica y ya hemos visto señales visibles y pues uno que puede hablar con este tipo de fuentes en que ya, digamos, están retrocediendo en sus viejas tácticas y en sus argucias. Entonces solo queda Miguel Martínez y Consuelo Porras haciendo sus pataletas y alguno que otro diputado por ahí. Pero ya no. Incluso el discurso de Shirley Rivera ha cambiado también, se ha moderado, se ha matizado. Sí, sí. Y yo también coincido en esa lectura de que el poder que tiene realmente es mucho menor. Y quizá incluso en la misma percepción. Yo sé que es puro chisme, ¿verdad? Pero se escucha de cómo hay personas como ministros o otros operadores de poder que ya no le contestan las llamadas a Miguel Martínez, digamos, se escucha y suenan esos chismes. Pero tú decís, no digas chismes, decís, fuentes nos dicen. pero más allá del chisme... No, incluso que el propio Yamatei le ha desacreditado varias veces. Quizá, pero más allá del chisme, o sea, ya yéndonos a hechos y realidades, ¿no? Noto... Porque es que, mira, el poder funciona siempre que tú tengas la legitimidad de decir, yo puedo cumplirte. En el momento en que dejas de cumplir, se te empieza a desmoronar tu castillo de arena. Y entonces, suponete, los alcaldes eran una fuente de poder en el momento en que él podía cumplir, que los alcaldes llevaban a un presidente a la silla presidencial. Y eso no pasó. O sea, Meme Conde hoy está lejísimos de llegar a sentarse en la silla presidencial. Y no solo, fíjate, perdón que te interrumpa, voy a hacer un paréntesis ahí, y no solo cumplirle, por ejemplo, en el caso de los alcaldes, no solo cumplirle a los alcaldes con sus caprichos, porque muchos tampoco fueron como que, ay, yo quiero esto y entonces lo va a cumplir el alcalde, no, sino, alcalde, usted me va a obedecer porque, o sea, hubo coacción porque a los alcaldes. Porque si no les quito. Entonces, ahorita también eso... Se la están cobrando. Se la están cobrando porque también, digamos, no tienen el poder para quitar lo que les dijeron que les iban a quitar. Esa coacción no se lleva a cabo. O sea, ya les dieron lo que querían, pero se dan cuenta de que, bueno, me ibas a pegar, me dijiste que me ibas a pegar, pero no me pegaste. Ajá. Entonces, Y suponete con esto que decís, eso me lleva a otro punto también. El hecho de que poder es legítimo si puedes cumplir, pero también es legítimo si puedes beneficiar a la otra persona o también dentro del poder hay como cierto sentido de carisma, de que podemos trabajar juntos, etc. Miguel Martínez era un mal necesario para muchos, tanto corruptos como corruptores. Era como, ni modo, me toca negociar con este patojo que encima es altanero, que es abusivo, que me amenaza. Ignorante. Imprudente. Podemos hacer una colección aquí de malos adjetivos que describan a Miguel Martínez y era un mal necesario y es como, ni modo, me toca trabajar con él para mi beneficio,
Pero en el momento en que no puede cumplir mi beneficio, deja de ser ese mal necesario. Ahora es un mal innecesario y con cero carisma. Entonces, ¿para qué me voy a relacionar con un tipo que no me trae ningún beneficio y encima es un dolor estar lidiando con él? Y luego lo que hablabas tú del partido. Yo siento que quizá en un país donde se hayan partidos institucionales, o si esto fuera la UNE, suponete, que sí fue un partido que trascendió elecciones, tú decís, sí hay cierto poder en tener un cargo importante en un partido político. Pero digamos, vamos, antes fue Fuerza, y antes fue Casa, y antes fue Gana, y antes fue... ¿Me entendés? O sea, y solo te lo estoy diciendo porque Yamatei fue el candidato de esos partidos, pero realmente ese partido Vamos... No sé si va a trascender en la historia y si le otorga un poder el hecho de que él esté en el Tribunal de Honor. Realmente yo creo que se está quedando sin poder y sí le va a tocar difícil. O sea, yo veo tal vez un futuro Gustavo Alejos empeorado porque la plata que él tiene no es tanta. No es un Gustavito que negocia 40 millones. Y que yo no es una estratega como Gustavo Alejos, que es una persona inteligente, ¿no? Y astuto. A ver si lo van a visitar a la cárcel. Yo dudo mucho que a Miguel Martínez lo vayan a ir a visitar a la cárcel. Yo no sé si me he explicado mal o he puesto demasiado peso en el poder actual. Yo sí creo que todavía conserva poder y sí creo que el 40% de las alcaldías es todavía importante, pero también dije que no lo iba a hacer, que eso se le iba a desmoronar. Y la cantidad de diputados que tiene Vamos como partido, Vamos como bancada. O sea, el cargo orgánico es importante porque él puede sancionar a la gente del partido y pertenecer a una bancada es importante. No tiene uno el mismo poder perteneciendo a una bancada que no perteneciendo a ella. Sí. Entonces, todavía tiene un instrumento de fuerza dentro del partido, aparte del dinero que pueda tener para repartir, que estoy de acuerdo en que no es en las mismas cantidades que tenía Gustavo Alejos y mucho menos puede operar y concitar en su entorno, tampoco a la gente que podía financiar eso, ¿no? Entonces, coincido plenamente y empecé diciéndolo con que se le va a desmoronar y no va a tardar mucho. Eso va a pasar y va a tener consecuencias muy graves para él. Y para quien se quede al lado de él, porque va a ser radiactivo. Ya lo es, pero va a ser radiactivo. Pero todavía hoy tiene capacidad de maniobra, porque todavía hoy tiene poder. Digamos que es cierto, y esa es una de las respuestas más iluminadoras que le he oído a Bernardo Arévalo en todas las entrevistas que le he leído y escuchado. La gran palanca que él tiene para cambiar el funcionamiento del sistema es cerrar el chorro de el listado geográfico de obras. Con esa sola ya puede lograr un montón de cosas. No es cierto que pueda lograr todo, pero puede lograr un montón de cosas en materia de corrupción y de cambiar los incentivos del Congreso y de los alcaldes. Pero no quiero que despojemos de total poder al Congreso que está hoy por hoy dominado por Vamos y su coalición y tampoco creo que los alcaldes vean que ahí no hay poder. Es cierto que dependen mayoritariamente del Ejecutivo, pero los alcaldes de Vamos no van a romper en mi información, no han roto todavía directamente con la bancada. Es cierto que algunos se han acercado a Semilla, es cierto que algunos se han acercado a otros partidos, pero yo no los veo corriendo en desbandada, aunque coincido con Pavel que una vez electos tienen muchos menos incentivos para mantenerse cerca del partido perdedor. Pero no es un partido perdedor que haya salido ridículamente derrotado en las elecciones. Es un partido... Todo lo contrario. Es un partido que ha obtenido una bancada mayúscula y que ha obtenido la mayor cantidad de votos en las alcaldías en la democracia. O sea, no es ninguna estupidez. Sí. Y es cierto que muchos accedieron... Yo disiento un poco en que muchos accedieron a ir con Vamos porque hubiera coacción por la vía de los finiquitos, de la entrega de finiquitos. Si no vienes con nosotros, no te damos finiquitos. Sé que eso pasó, no nos confundamos. Pero creo que es una combinación de las dos cosas. Si no vienes, te quitamos el finiquito. Pero si vienes, te damos todos estos recursos que han posibilitado que te hayas reelecto. O sea, ahí sí hubo zanahoria y garrote. Sí. Entonces hay al mismo tiempo probablemente una sensación agridulce de deuda porque me dieron todos estos recursos gracias a los cuales en buena medida salí reelecto y recelo o frustración por la alternativa que era, si no es por las buenas es por las malas, pero te vienes, ¿no?
Entonces, creo que la relación es todavía un poco más ambigua, al margen de que algunos sí, me consta que se han empezado a alejar de Vamos. Ahora, tú mencionabas ahí el berrinche, que yo creo que es bastante evidente, como combinado con ciertas patadas de abogado. ¿Qué escenarios ven para el 14 de enero? Digamos, ¿se va a montar en su berrinche y va a creerse tan impune que no, digamos, que solo va a seguir haciendo movidas locas? ¿O va a reconocer que su poder lo está perdiendo, va a buscar un exilio, posiblemente? ¿Qué escenarios ven para la figura de Miguel Martínez? Ay, es que a mí me es muy difícil vaticinar Yo sobre... iba a decir, no tengo ni idea. Pero jugar el juego. Es que es muy difícil vaticinar porque me es difícil decir qué va a pasar la otra semana. O Sí, sea, yo sé. es que Es están... No, a Guatemala. estas alturas no sabemos ni lo que está Oye, pasando la ahora. tarde. No, de hecho, no sabemos si Porque ahorita... ninguno ha visto el teléfono, exacto, no no sabemos si ya sabemos. cambió la situación en lo que estamos grabando. Entonces, sí, es muy complicado, muy complejo, porque creo que mucho sí tiene que ver la presión que la ciudadanía, la comunidad internacional y la sociedad civil tome en contra de la fiscal general. Creo que por ahí es que es una pieza, es un engranaje muy importante a favor o en contra del poder de Miguel Martínez y del gobierno de Yamatei. Yo creo que ella es una clave muy importante. Y si ella se mantiene en el poder de aquí a enero, Va a haber protección. creo que va a haber mucha más percepción de poder de Miguel Martínez. Podremos evaluar varios escenarios, por ejemplo. Creo que por ahí podría haber una percepción de poder de Miguel Martínez. Y... pero más allá de eso, bueno, pero si no está Consuelo Porras, creo que, bueno, ahí sí ya se fue todo al carajo. Creo que el 20% que tiene tal vez de poder o el porcentaje que le querramos dar, pues ya sí se fue mucho al traste. Pero a mí lo que me preocupa es que el 14 de enero el Congreso no se ponga de acuerdo en nada y se atrase, como, bueno, ya lo vimos en 2020. El 14 de enero de 2020, la Junta Directiva estuvo muy, muy tardada en aprobarse. Al final quedó Alan Rodríguez, pero sí hubo mucha, mucha negociación durante ese día mismo. Y yo no me acuerdo a qué hora fue que ya se destapó que la Junta Directiva se iba a votar, pero fue en la tarde. O sea, Yamatei estaba nombrando a sus ministros a las 12 de la noche. Y me acuerdo de de la diplomacia de Taiwán, o Porque no se sé, pensaba que iba a ser una junta directiva liderada por la UNE, por que iba a Orlando ser Blanco. por Orlando Blanco. Y los 6 diputados estos, Santiago Nájera liderando, se van con Vamos. Entonces, creo que es muy importante, esa sesión del Congreso es muy importante porque incluso a Bernardo Arévalo también le conviene tener la junta directiva, porque se habla de Jonathan Mencos, de José Carlos Sanabria, de Nery Ramos, de Duvalier Castañón, varios diputados electos que se habla que van a pasar al Ejecutivo. Al menos Jonathan Mencos y José Carlos Sanabria parece que sí están bastante seguros de pasarse al Ejecutivo. Pero eso no lo pueden lograr si no tienen la Junta Directiva. Si la Junta Directiva no les aprueba la licencia o la renuncia, no pueden pasar al Ejecutivo y se tienen que quedar en el Congreso. Que personalmente creo que es lo mejor que le podría pasar a Semilla. Que Que yo creo Jonathan también. se quedara en Yo también creo que Comisión de Jonathan- Finanzas y José Carlos también ahí. Bueno, si les permiten tener partido, porque si no, no puede ser Comisión de Finanzas. Sí, obviamente. Si no, es un poco... Si les permiten tener partido. Yo creo que, digamos... Que yo creo que sí. Sí, también. Pero eso también está por verse. Estamos también hablando de la pérdida de poder de Miguel Martínez como si fuera una cuestión unilateral. Y no lo es. En parte, digamos, es la lógica previsible. Eso tiene que suceder. Pero en buena medida el ritmo al que eso suceda va a depender también de cómo opera el resto de la gente. Y entre ellas Semilla. Semilla ahora tiene la mano mayor en la jugada, ¿no? Y Semilla tiene que comenzar a operar de una manera mucho más eficaz en el Congreso para debilitar a la coalición
oficialista, pero también para fortalecerse ellos con vistas a un gobierno. Hay gente, a mí me parece muy complicado, pero hay gente dentro del Congreso que considera que si son suficientemente astutos y hábiles, Semilla podría incluso llegar a encabezar una junta directiva con los 23 diputados que tiene, que son una minucia dentro de los 160 del Congreso. Yo veo eso exageradamente complicado, pero sí creo que puede lograr una coalición bastante más grande de la que tiene ahora mismo, y en la medida en que logre crecer, eso acelera muchísimo la caída de Miguel Martínez y de Vamos. Sí. Yo también veo la caída. Yo creo que, sí, no sé qué va a pasar, porque como tú decís, en Guatemala uno nunca sabe qué va a pasar. No sabes con qué noticia te vas a despertar. Y como decía uno de nuestros invitados hace poco, Alfredo Ortega decía que queda re bien esa frase de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Solo Bolo se puede, bueno, que se le atribuye a Miguel Ángel Asturias, de que en Guatemala solo Bolo puedes vivir. Sí. Pero si vas a vivir Bolo, tomate tu Paris Smart, ¿no? ¡Qué bien traído, Lucy! Es que es un arte, porque a mí me gusta traducirlo así. Y yo quería hacerlo discreto, pero usted no deja. No, mereces un reconocimiento, hay que aplaudir, hay que subrayar. Me parece lo mejor del podcast, la verdad. Pero sí, no, en serio. Todo el podcast lo hemos generado para poder llegar a este punto. Todo estaba fríamente calculado para llegar a la frase de que hay que tomar Party Smart para evitar los efectos de la resaca. Si se van a tomar unos tragos, no es necesario estar bolo para aguantar la realidad Yo ya he llegado a una edad en que hasta el agua me da resaca, fíjate. Así, si no quieren llegar a los eso 40 ya es un hígado podrido. Es que también dos, no abusen. ¿Dos? Pronto. Ajá. Hoy cuando estamos grabando, probablemente 2 o 3 días antes de que se transmita, está cumpliendo años Daniel Herring. Y cuando se transmita, seguramente los estaré cumpliendo ya yo. habrás cumplido tú. Se nota que Daniel es bastante mayor que yo, ¿verdad? 2 días mayor que yo. Pero si no quieren llegar a los 42 teniendo resaca con cualquier trago y quieren proteger su hígado, vayan y busquen Party Smart. Listo. Ya no salió tan fácil fluida, la transición, no. pero volviendo. ¿Pero nos vas a dar o cuál es la...? Porque yo también, yo cumplo el mismo día que Enrique, entonces a mí sí me va a hacer falta. Sí, yo sí confío. Miren, si alguien les puede recomendar esta pastilla, soy yo. De verdad que una cosa milagrosa. Tampoco esperen milagros, porque tampoco si abusan si se van a tomar 4 litros de tequila en la noche, pues tampoco, no usen. Pero sí, la verdad es que sí funciona bastante bien. Sí. Doy fe y legalidad. Bueno, lo que queda claro es que para participar en Tangente hay que haber nacido a finales de agosto, principios de septiembre. ¿De octubre? ¿Qué? ¿Dónde me dejas? Pero sí, si van a celebrar un cumpleaños en esta... Y es que yo creo que en general los cumpleaños suelen ser en el otoño. Hay como una acumulación de cumpleaños en esta época. ¿Por qué en celebración enero? de fin de año? Sí, eso iba a decir. Los consiguen como... Porque diciembre y enero, ajá. Ajá, pero si Hay van mucho a frío. celebrar un cumpleaños, un buen regalo sería un paquetito de Party Smart, ¿verdad? Para poder celebrar. Mira, qué buen regalo, de verdad. O un Celebrar libro de tranquilos. Piedra Santa. También. Que además hay 10% de descuento en las tiendas. No, ya, volviendo al tema. Sí, es imposible saber qué va a pasar en la noche o con qué noticia te vas a despertar. Más allá de decir que creo yo que va a pasar, si yo fuera consejera de Miguel Martínez, mi consejo sería... No estarías aquí, en primer lugar. No, definitivamente. Cómprate un buen abrigo y vuélvete esquimal. Sí, mi consejo sería que busque el exilio. O sea, que empiece a ver sus posibilidades fuera del país. O que enfrente la justicia también. Ah, no, claro. O sea, si yo fuera una buena persona... O sea, es que si fuera asesora de Miguel Martínez, no fuera una buena persona. Sí, claro, exacto, ajá. sí. O sea, la maña sería aconsejarle que se vaya al país. Sí. Sí, que esos son los rumores que se han dado, ¿verdad? Que posiblemente los dos se vayan a España o a Italia, pero... A vivir su vida Su vida. felices. Ajá. con el dinero que le Ahí han sí que es robado su al caso, pueblo, ¿no? el de ambos. El del ocaso. poder y el de la vida. Sí. Porque en mi opinión, si él se queda aquí y el único motivo por el que quedaría aquí sería por alguna mala lectura sobre la impunidad que se procuró o por un motivo de orgullo, ¿no? Porque es que esta gente también tiene un ego enorme. Sí. Creo que sería algo que le perjudicaría mucho
y las consecuencias que él cree que no va a enfrentar, sí le va a tocar enfrentarlas, considero yo. O sea, ha habido retroceso democrático institucional, pero que hay consecuencias, hay consecuencias. Digamos, si se llega a algún tipo de justicia o por lo menos algún tipo de proceso. Y yo pienso que él debería de verse en el espejo de todas estas personas que creyeron que eran impunes y que hoy vemos que están enfrentando procesos judiciales y están muchos de ellos ya tras las rejas, ¿no? Yo tengo muchas dudas de que incluso irse no al exilio, de que fugarse, Sí, vaya a ser una Tarea solución fácil. para él. Me parece que es muy probable que haya cometido delitos perseguibles internacionalmente. E incluso, aunque no sean perseguibles, aunque no lo fueran perseguibles internacionalmente, muchos países tienen tratados de extradición con Guatemala y él no tiene ninguna otra nacionalidad que no sea la guatemalteca. Y obtenerla es algo que normalmente toma tiempo. A veces si tienes mucho dinero toma menos tiempo, pero normalmente toma tiempo. Sí, y digamos ahí es donde también le juega en contra al partido de Yamatei y a este gobierno el haberse enfrascado en una lucha antiderechos LGBTQ, porque si aceptaran que son pareja y buscaran un matrimonio en otro país donde sí es legal casarse, pues quizás sería mucho más fácil para él obtener otra ciudadanía. Pero toma tiempo. Por matrimonio. Pero Supongamos eso que... es una duda que yo tengo. O sea, Yamatei sigue casado aquí con la señora Rosana, no me acuerdo. No lo sé. No Sí, sé sí. si ya está divorciado. No, esa no es Ah, mi es un duda. hecho. Esa no es mi duda. Ya. Mi duda es... Plantea las cosas bien, Pavel. Esa no es mi duda. Está casado con la señora en papeles, pero se puede casar uno en otro sitio, más allá de que no sean Las Vegas o esas cosas. Pero Si se no- puede casar uno con otras personas, o sea, con No. otra No persona de puedes otro tener, país. A ver, no No, lo no. puedo asegurar al 100%, pero al 99% no puedes tener matrimonios con distintas personas En registrados distintos en países. distintos países. No se puede. No. E incluso en el supuesto de que estuviera divorciado ya, digamos, lo lógico sería que fueran a Italia y se asentaran allá porque el presidente Yamatei sí tiene nacionalidad Sí, italiana. pasaporte italiano. Recordemos que viajó en su primer viaje como presidente electo, no lo hizo con pasaporte guatemalteco, sino con Ajá. pasaporte italiano, igual que, si no recuerdo mal, Giorgio Bruni. Y con español el que iba a ser canciller, o a él sí viajó con pasaporte guatemalteco. Pedro Brolo, no recuerdo. Pero Bruni y Yamatei viajaron con pasaporte italiano. En el supuesto de que se casaran en Italia, digamos, no se obtiene la ciudadanía y la nacionalidad automáticamente, ¿no? En Italia Son no. ni en Italia ni en ningún lado. Ah, ok. O sea, tú tienes que residir Yo pregunto con un ignorancia, perdón, no, ni idea de eso. Tú tienes que residir en un país varios años antes de que te den la nacionalidad. Y en los que menos, que yo sepa, son 2. Pero normalmente son de 5 a 10 y en algunos 20. O sea, no es así No como es que... cosa fácil. Ya. Sí, nos casamos y se resuelve. No. Sí. Sí. Y que Sí. y lo resolvería en la medida en que no hubiera extradición para nacionales. Si no recuerdo mal, Italia es un país que no extradita nacionales. España no lo tengo claro, pero seguro que en algunos casos no extradita, no sé si en todos, porque eso fue lo que salvó a Bielman de ser juzgado acá. A Bielman lo juzgaron en España porque él sí tenía nacionalidad española. Ya lo ves. Sí, la otra cosa que yo estoy viendo es que así como ha habido este efecto de demostración del lado oscuro de la fuerza, digamos, donde ellos han demostrado que salen impunes o que logran desarmar la institucionalidad del país, etcétera, así como ha habido ese efecto de demostración imitable, pues si hay más consecuencias para las personas que hacen este tipo de mafias, entonces puede haber otro efecto de demostración para el lado contrario, ¿no? El hecho de que ya haya varias personas que usaron el Estado como botín y que procuraron digamos, este retroceso democrático que mencionabas al principio, el hecho de que todas estas personas ya estén enfrentando consecuencias y que Miguel Martínez se les pueda llegar a sumar, es un desincentivo para otros pillos que quieran por ahí seguir usando al Estado guatemalteco como botín, ¿no? O sea, para agregar a las luces de esperanza que hablábamos al principio de que el hecho de que no tengan el Ejecutivo quiere decir que el balance de poder y la forma de negociar las cosas y de hacer gobierno vaya a cambiar también. Yo creo que más allá del ejemplo de los demás, porque
a este gobierno no le sirvió el ejemplo ni de Jimmy Morales, ni de Otto Pérez Molina, ni de Gustavo Alejos, ni de otros personajes. Disiento en eso, ¿sabes? Pero termino y voy a decir por qué. Pero digamos que no les sirvió el ejemplo para seguir haciendo todo lo que quisieron. Sin embargo, creo que lo que sí les está demostrando y lo que creo que sí es un incentivo para cambiar las lógicas es lo que se demostró en las urnas. Eso creo que sí es un mensaje muy claro para los políticos. Y los políticos que no quieran entender eso, de verdad que son muy... Como Sandra Torres, por ejemplo. Ella no ha entendido... Ajá, es una inmadurez política, es una miopía política que es inconcebible con toda la carrera que tiene. Pero yo creo que el ejemplo no es un incentivo de cambio, porque no lo ha sido. Todo lo contrario, han sido peor cada vez. Han ido a peor. Pero yo creo que es más el mensaje de las urnas y el mensaje de las protestas, o lo que quiere la gente y cómo la gente está cambiando, empoderándose. Eso creo que es lo que sí podría cambiar. Sí, subiendo al umbral de lo tolerable, digamos. Sí. Yo digo que disiento con Pavel porque me parece que hay muchas lecciones que se pueden aprender de distintos gobiernos y uno escoge qué lecciones aprende. Y me parece que estos gobiernos aprendieron las lecciones que probablemente nosotros no queríamos que aprendieran. Miraron los ejemplos que no queríamos que miraran y se mantuvieron en los mismos objetivos en lugar de cambiar los objetivos. Pero eso es lo que yo dije. No. ¿Y a qué me refiero? Aprendieron del ejemplo del gobierno de Jimmy Morales. Aprendieron clarísimamente que la manera de apaciguar a Estados Unidos era cediéndoles en todo lo migratorio, aplastando a los migrantes y facilitándoles la contención de los problemas. Y que con hacer eso se podían salir con la suya en temas de corrupción, en temas de... Ese es el ejemplo que tomaron. Tomaron un ejemplo. Aprendieron de lo que les había enseñado Jimmy Morales en su negociación con Trump. Aprendieron. Clarísimamente aprendieron. Y por eso se desataron en estos años. Y bueno, ya tenemos controlado por este lado. No aprendieron lo que nosotros queríamos que aprendieran. No aprendieron que se termina mal. Porque creemos que se termina mal, pero lo que hicieron fue aprendieron de esta lección para profundizar su estrategia, su huida hacia adelante. El cálculo era distinto. El cálculo que nosotros queríamos que aprendieran es que no se podía huir hacia adelante. Pero ellos aprendieron que hay una manera de huir hacia adelante que hasta ahora ha sido más o menos eficaz, que es la de aquí tienen gringos lo que ustedes quieren, ¿eh? Pero es que eso es lo que decía Lucy, que no hay un incentivo. O sea, yo lo que digo es que en el ejemplo no hay un incentivo de cambio de esas lógicas. Todo lo contrario, lo que vos decís. O sea, estamos de acuerdo. Ajá, estamos de acuerdo totalmente. Pues bueno, yo creo que ha llegado la conversación a un punto en donde podemos despedirnos. Yo creo que es importante estar súper pendientes de qué es lo que va a pasar con el equilibrio del poder. Porque, y bueno, aprovechar, ¿verdad? Hay esa frase que tú tuitaste la vez pasada de que nunca interrumpas a tu enemigo cuando va a cometer un error. Y yo creo que esos días han estado llenísimos de esas oportunidades en que uno mejor calladito ni dice nada porque no los vamos a interrumpir porque están cometiendo cantidad de errores. Bueno, solo es que esa torpeza de poner maprecos frente al Ministerio Público, es que de verdad... Pero no me ha quedado claro quién los puso. Fue esta organización los que estaban protestando, ajá, por justicia. Que se llama Pro Justicia, pero que está integrada por gente que normalmente ha estado cerca de estos grupos mafiosos. O sea, la Fundación contra el Terrorismo... No se puede asegurar, pues, pero sí está ligado a ellos, ¿verdad? Entonces, sí, es que de verdad... Pero digamos, Factor 4 sacó una pequeña investigación mostrando a quienes ha apoyado esta organización, ¿no? Pero digamos que no se sabe si ellos fueron los que contrataron el mapreco, ¿no? Pero sí, digamos, es obvio que es ellos. Okay. Sean ellos o el Ministerio Público, igual pertenecen al mismo... Ajá. Es que, en serio, esta gente no se pone a pensar en la semiótica del asunto y decir qué mensaje... Es una obra de arte. Es un performance espectacular. O sea, poner ahí los baños portátiles en el muro del Ministerio Público, no, olvídate. Pero es que es ahí, para terminar, es ahí donde ves
que el poder se les está desgranando totalmente, se les está yendo de las manos, y cuando el poder se te está yendo de las manos es cuando más errores cometes y más desesperado te ves. Sí, así que vamos a seguir viendo más de esas medidas desesperadas y veremos al final qué le depara a Miguel Martínez luego del 14 de enero. Y bueno, muchas gracias a ambos. Gracias, Pavel. Vamos a dejar en los comentarios el perfil que desarrollaste y otras de las investigaciones. Creo que la de República Dominicana también valdría la pena colocarla por ahí en los comentarios para que si quieren profundizar las visiten. Y gracias, Quique, también por acompañarnos en esta discusión y por proponer que tuviéramos esta discusión. Creo que salió muy buena y por supuesto a ustedes por escucharnos y acompañarnos. Seguimos trayéndoles más información aquí en Tangente Podcast.